Históricamente, las muñecas, ese juguete que conocemos de toda la vida al mundo, se asocia con las niñas. Esto se hacía así porque se utilizaban este tipo de objetos para ayudarlas a aprender ciertos comportamientos. Era, digámoslo así, como una especie de entrenamiento para lo que iba a ser el resto de su vida. Vuelvo y te repito, digo que esto históricamente se hacía y se hace así, porque todas las niñas se supone, o supone la sociedad, que cuando sean mayores van a convertirse en madres y estas muñecas les sirven como para entrenar en esta faceta y después poder tener a sus propios hijos. Que esto sea correcto o no, lo dejo bajo tu punto de vista y bajo tu opinión. Me puedes dejar abajo en comentarios lo que piensas. Pero esta es la explicación. Después tenemos otro uso de las muñecas que se viene haciendo también históricamente y es precisamente usarlas como un muñeco vudú. Todos sabemos lo que es el vudú. Todo esto de pinchar agujas para que le pase a otra persona algo malo, tenga dolores o tenga enfermedades. Y después tenemos otro tercer uso de las muñecas, que es el uso fetichista. Y luego voy a añadir yo, si me permites, un cuarto uso de las muñecas. El uso que le daba Anatoly Moskvin. Un uso que jamás antes habías escuchado. Te va a dejar con la boca abierta este perturbador caso. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. Hoy os traigo el caso de Anatoly Moskvin. Un caso que prácticamente nadie ha contado porque, a pesar de ser uno de los casos que sucedieron en el mundo occidental más fuertes y más perturbadores, tiene como un lado oculto, un lado siniestro que no a mucha gente le gusta tocar. Pero yo ya sabéis que soy aparte, ¿vale? Por eso estáis aquí conmigo, porque os mola muchísimo todo este lado así como diferente que tengo yo. Él nació el 1 de septiembre de 1966 en la localidad rusa, y permíteme que la lea porque estos nombres son imposibles. Nizhny Novgorod. Yo no voy a poder hablar ruso, está clarísimo, se me da mal. Dicen de él que era un pacífico ciudadano con interés por el ocultismo. Él sigue vivo, ¿vale? O sea, no vayas a pensar que estoy hablando de él en pasado porque ha fallecido. No. También era considerado como un genio. Digo era porque ahora el pobre hombre, tal cual está en esta situación, pues ya no es considerado nada. Pero eso te lo voy a contar un poquito más adelante. Permíteme seguir con la historia. ¿Por qué era considerado como un genio? Porque tiene un doctorado en cultura celta. También es historiador. Era profesor de una universidad pública en Rusia. Habla 13 idiomas, ojote, y es autor de diversos libros y ensayos. Además, escribía para múltiples periódicos locales, aportando sus conocimientos acerca de los cementerios de Rusia. A él se le consideraba toda una eminencia en este campo, porque había dedicado toda su vida precisamente a esto, a visitar cementerios. Había visitado un total de 752 de ellos, en los cuales realizaba sus estudios. Tú dirás, ¿para qué? ¿Qué carajos se supone que se puede estudiar en un cementerio? Pues fíjate, lo que hacía era usar métodos estadísticos para estudiar las causas de muerte más comunes que estaban enterradas en la región. Con esto lo que pretendía era extraer una mayoría sobre las causas de fallecimiento. Digámoslo así, que era como el que le daba después a los médicos pistas sobre cuáles eran las peores enfermedades que estaban asolando la región, para ponerlo en palabras cristianas y que todos nos entendamos, ¿de acuerdo? Vamos con el capítulo donde empiezan los problemas, y para eso nos tenemos que ir hasta el año 2011, cuando la policía de Nizhny Novgorod comienza a hacer investigaciones en la localidad después de que varios familiares de personas fallecidas fueran a denunciar que las tumbas habían sido profanadas. Acuden a Anatoly. ¿Por qué? Porque él es una eminencia en este campo, porque él conoce
absolutamente todos y cada uno de los secretos y detalles y resquicios de los cementerios y le piden que les eche una mano a ver si así pueden resolver el misterio. Lo que no se esperaba la policía era que precisamente Anatoly tenía muchísimo que ver con lo que estaba sucediendo en esa profanación de cementerios. De hecho, no es que tuviera muchísimo que ver, es que tenía todo que ver. Antes de que te cuente exactamente qué es lo que estaba haciendo Anatoly, déjame hablarte de su infancia, porque tiene una causa y un porqué el que él después se comportara de determinada manera. Anatoly contó, cuando se desarrolló su juicio, que tenía una gran fascinación por los cadáveres y que esta nació en su preadolescencia, cuando tenía 11 años concretamente. Corría el año 1979 y el muchachito volvía de la escuela. Un grupo de personas estaban celebrando un funeral de una niña de 12 años y esa niña era compañerita suya de la escuela. Entonces, sin él entender por qué, probablemente dejándose llevar por la locura y por el dolor del momento, los familiares de la niña lo asaltaron y lo llevaron a rastras hacia el ataúd de su compañerita. Allí un hombre le forzó la cabeza para que le besara en la frente a la muchachita fallecida y después se acercó la madre de la niña y ¿sabéis lo que hizo? Como una especie de rito, podría calificarlo así. Le puso un anillo de bodas en la palma de la mano a Anatoly y le puso el otro anillo de bodas en la palma de la mano a su hija fallecida. Esto hizo que en la mente de Anatoly él quedara para siempre casado con la recién fallecida, que se llamaba Natasha Petrova. Después, cuando fue creciendo, Anatoly dice que le agradece muchísimo a ese matrimonio que tuvo con Natasha porque le fue muy útil y lo ayudó a desarrollar un profundo interés en las ceremonias mágicas. Él consideraba que lo que le había sucedido cuando tenía 11 años tenía un sentido, había sucedido por algo, tenía un porqué. Y esa madre de esta niña, de Natasha, le había hecho como una especie de ritual mágico y él se obsesionó con esto y quería investigar más y más y más y más y dedicó toda su vida a ello. Podríamos mirarlo de esta forma mística, de esta forma mágica, de esta forma en cierto modo romantizada, pero lo que hizo realmente el acto de estas personas adultas con este niño de 11 años fue crearle una obsesión con los cadáveres y enfermarlo mentalmente. En el año 2000, de hecho a finales de la década de los 2000, Anatoly publicó un artículo que fue ampliamente aplaudido en Rusia y en el resto del mundo y se titulaba Necrología. Ese mismo año, casualmente, cuando había publicado ese artículo tan premiado, llegaron las primeras denuncias de vandalismo en las tumbas de Nizhny Novgorod. Anatoly vivía con sus padres, a pesar de que ya había cumplido los 45 años. No era un hombre al uso, él se mantenía virgen y decía que nunca había tenido ningún tipo de relación amorosa con ninguna mujer porque él se debía y era totalmente fiel a Natasha, a su fallecida esposa, la llamaba. Además, se consideraba a sí mismo como un ser asexual, así que decía que en ese aspecto nada que hacer. Resulta que después de que la policía le pidiera ayuda para resolver ese misterio de las tumbas profanadas, él los llevó hasta su domicilio en su absoluta inocencia e inconsciencia y les dijo: ¿me pueden esperar aquí que voy a recoger unos documentos? Se dejó la puerta de la vivienda abierta. Entonces la policía observó que dentro de la vivienda había un absoluto caos. O sea, el estado de la vivienda era el típico de un acaparador compulsivo. Como toda esta gente que tiene el síndrome de Diógenes y tiene objetos, montañas de cosas sobre cosas sobre cosas sobre cosas. Así que, como vieron que el escenario se veía un poquito extraño, decidieron entrar en la casa sin pedirle permiso ninguno. Allí encontraron 29 muñecas de porcelana decorativa. Pero ¿sabéis lo que sucedió, curiositas? Que al observar de cerca aquellas muñecas, se dieron cuenta de que en realidad no eran muñecas de porcelana, sino cadáveres. Todos ellos de niñas de entre 3 y 15 años.
años. A partir de aquel momento, como puedes comprender, se desarrolló toda una tormenta alrededor de Anatoly. Interrogaron a sus padres, que ya eran ancianos, por cierto, y estos alegaron que sí, que conocían el origen de estas muñecas. Decían que simplemente era un hobby de su hijo, que es cierto que su hijo siempre había tenido un comportamiento un tanto bizarro, que era un chico solitario, que se dedicaba a sus libros, a sus estudios, pero que nunca jamás lo habían tomado como algo malo, ¿no? O como algo siniestro. Simplemente su hijo se dedicaba a hacer muñecas de porcelana como hobby, las vestía y jugaba con ellas y todo estaba bien, no había nada negro ni oscuro en el asunto. Sin embargo, ¿cómo puede ser que estos padres, sin hacer ningún tipo de preguntas, aceptaran todas aquellas muñecas en el salón de su casa? Es que eran cadáveres, ¿no olían? O sea, ¿no se daban cuenta de que aquellos rostros no eran de verdad de muñecas? ¿Estos padres, en realidad, como eran ancianos, no se estaban empanando de lo que estaba pasando o estaban tratando de salvar a su hijo, de ocultar todo lo que estaba haciendo? Vamos a ver exactamente qué fue lo que pasó. En realidad, los ancianos, cada vez que llegaba el mes de agosto, se marchaban a una casa que tenían para pasar las vacaciones y dejaban a Anatoly solo en casa. Ningún problema, tenía 45 años, ¿verdad? Él solito se iba a poder hacer la comida, hacer la cama, etcétera, etcétera. Bueno, dejando atrás las coñas. En verdad, lo que hacía Anatoly cuando se quedaba solo era ir a las tumbas y aprovechaba para profanarlas. Sacaba todos esos cuerpos de niñas de entre 3 y 15 años que habían sido enterrados y se los llevaba a su casa. Allí, haciendo uso de todos sus conocimientos, tanto históricos como de anatomía, bueno, él sabía de todo, como te he comentado al principio del vídeo, pues momificaba los cuerpos y después los maquillaba y los hacía pasar por decoración dentro del apartamento. Él sabía cómo darles ese aspecto de muñeca de porcelana. Además, los vestía con trajes infantiles, les ponía medias y botas altas para que de verdad parecieran muñecas. Incluso les ponía pelucas también, gorritos. Algunas les pintaba los labios de rojo, pero solo aquellas a las que él consideraba que era oportuno, o sea, a las que eran ya mayorcitas, digamos. Había una cosa muy macabra y muy siniestra que hacía, y era que ocultaba una caja de música en las costillas de cada una de sus muñecas, porque así decía que podían cantarle. Además, organizaba fiestas de té con ellas y las sentaba en el sofá de la casa, veían juntos dibujos animados e incluso les contaba historias antes de irse a dormir. Nunca, jamás, porque sé lo que estás pensando, yo también lo pensé, obviamente. Entonces quiero aclararte este aspecto. Jamás las utilizó con fines... De hecho, nunca las miró con esos ojos. Él lo único que quería era cuidarlas hasta que la ciencia avanzara lo suficiente para que pudieran revivir aquellos cuerpos. Fíjate cómo funcionaba su mente. Aparte del macabro incidente que sufrió cuando solo tenía 11 años, Anatoly había sufrido un revés más en su vida que lo había dejado mirando pa' Cuenca, porque le había desestabilizado totalmente. Su sueño siempre fue adoptar una niña. Él quería más que nada en el mundo convertirse en padre, pero no estaba dispuesto a hacerlo de la manera habitual y común, porque se denominaba asexual. Así que quiso adoptar una niñita, pero el Estado le negó esta adopción porque le dijeron que era un hombre soltero de 45 años que vivía con sus padres y que dónde iba con esa petición, que en absoluto. Entonces esto lo trastornó muchísimo. A partir de este momento, de que le negaron la adopción, fue que comenzó a desenterrar cadáveres y a fabricar muñecas. En total, curiosita, profanó 150 tumbas. Ojo que no estamos hablando de ninguna broma. Además, junto a sus muñecas encontraron documentos informativos relativos a todo lo que era la resurrección de seres humanos. Él se había dedicado a investigar todo lo posible dentro de la época, que estamos hablando de hace 10 años, o sea, no estamos hablando de la prehistoria, ¿vale? Entonces, él había ido cogiendo todos los estudios que podía y los tenía todos juntos preparado para cuando llegara el momento en el que la ciencia dijera, ahora podemos resucitar a todas estas niñas, y él estaba listo ahí para aportar todos esos cuerpos. También tenía archivos con todos los datos de las fallecidas de las muñecas y fotografías y vídeos que él mismo había realizado dentro del hogar mientras las preparaba y mientras pues tomaba el té con ellas, mientras veía la tele con ellas, les contaba cuentos, etc.
Existe una muñeca, una niña real, ya sabes que las dos cosas son lo mismo, que fue la que más tiempo pasó con Anatoly. Y ella era la formada por el cuerpecito de Olga Chardimova. Ella era una niña que falleció en el año 2002 y que poco después de que sus padres la enterraran, él la raptó. La historia de esta niña es realmente triste porque solo tenía 10 añitos cuando falleció. Le había dicho a su madre el día después de que cumplió los 10 años que ya soy lo suficiente mayor para cruzar la calle sola. Y bueno, pues en su terrible inocencia el destino quiso que no pudiera ser lo suficientemente independiente para cruzar la carretera porque se encontró con quien no se tenía que encontrar, un drogadicto que la raptó y la arrastró hasta su apartamento, donde intentó robarle sus pendientitos de oro, y como la niña forcejeó y no se lo permitió a la primera, este la golpeó con una barra de metal en la cabeza y la mató. Después de que sus padres la enterraron, la niña pasó 9 años en el piso de Anatoly y sus padres vestida como una muñeca. La madre de esta niña, Natalia, dice que durante el juicio Anatoly se le acercó y se le quedó mirando fijamente. Dice que ella perdió el aliento, o sea, que se dio cuenta de que estaba ante una persona que la mirabas a los ojos y veías que detrás no había nada, o sea, que estaba vacío, era como una mente que no estuviera funcionando como la de un ser humano normal y corriente. Pero entonces Natalia se giró a mirar a la madre de Anatoly y se dio cuenta de que ésta estaba temblando y sollozando, y sintió muchísima compasión, porque al fin y al cabo se dio cuenta de que ellos también eran padres que estaban sufriendo por su hijo, igual que ella estaba sufriendo por lo que le había pasado a su hija. Pero dice que no se cree ni una palabra de que no supieran lo que Anatoly estaba haciendo. Mínimamente tenían que haber sospechado por el olor, dice Natalia, y es que efectivamente cuando interrogaron a los vecinos del bloque de edificios donde vivía Anatoly y sus padres, estos decían que llevaba años saliendo un olor fétido, un olor podrido del apartamento, y que estaban pensando que simplemente era porque ellos estaban acumulando un montón de objetos y que subían basura de la calle, en fin, un síndrome de Diógenes, pero no que ese síndrome de Diógenes estuviera ocultando que allí había cuerpos desenterrados. El juicio contra Anatoly se celebró en febrero del año 2013 y lo consideraron no competente mentalmente como para afrontar un proceso judicial. Entonces lo enviaron a un psiquiátrico, donde estuvo 5 años encerrado, hasta que su abogado le pidió al juez que se revisara el caso y que le permitieran seguir el tratamiento en casa, porque la madre de Anatoly era muy anciana, estaba muy enferma y él había pedido que quería cuidarla. Durante estos 5 años que estuvo encerrado en el psiquiátrico, le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Él no era capaz de darse cuenta de la realidad en la que estaba viviendo y muchísimo menos podía darse cuenta de las consecuencias de lo que estaba cometiendo. Así que el tribunal consideró que no era apto para vivir en sociedad y prolongó el encierro de forma indefinida, es decir, que Anatoly sigue encerrado en el psiquiátrico. ¿Por qué le denegaron a Anatoly esta petición bastante de derechos humanos, podríamos decir, si es que este tipo se los merece, de poder cuidar a su madre? Pues porque cuando revisaron su caso, él se negó a pedir disculpas por lo que hizo delante de las familias. No mostró ningún tipo de arrepentimiento. Es más, se dedicó a decir lo siguiente: sus derechos como padres terminaron cuando enterraron a sus hijas. Ellos abandonaron a sus hijas en el frío. Yo les di calor. Muchas familias que hoy en día están enterrando a sus hijos en esta región que vive Anatoly se están ocupando de hacerlo de forma anónima, es decir, no están poniendo ni foto en la tumba, ni información, ni nombre, están enterrándolos como si no fueran nadie, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que Anatoly un día sí que consiga el permiso para salir y también profane las tumbas de sus hijos. Ahora, curiosita, me gustaría muchísimo saber tu opinión, porque fíjate, este no es uno de los casos más horribles que hemos escuchado, sí es uno de los más oscuros, sí es uno de los más siniestros, de los más tétricos, pero es cierto que este tipo, que es un enfermo mental al fin y al cabo, no estaba cometiendo crímenes contra gente que estaba viva, es decir, él no estaba arrebatando vidas. ¿Me explico lo que te quiero decir? Es como que yo escucho su caso y digo, no sé, creo que he oído tantos crímenes atroces, que escuchar el suyo parece como que se me hace
hace todavía tierno, ¿no? A ver, entiéndeme, no me tomes mal mis palabras. Él estaba totalmente entristecido porque no podía ser padre, porque no le dejaban adoptar una niña. Y él hizo todo lo posible por recuperar niñas que, según sus pensamientos, sus padres habían abandonado, y él les estaba dando un hogar, les estaba dando una vida, en muerte, pero una vida al fin y al cabo. ¿No te parece que realmente este caso es muy, muy triste? Especialmente porque es muy probable que la esquizofrenia paranoide de este hombre se desarrollara precisamente por los actos que se cometieron contra él cuando tenía 11 años. Fue la primera vez que él vio un cadáver de una compañerita de la escuela, se quedó completamente choqueado, le obligaron a besarle la frente, le hicieron como que se había casado con ella, y puede que esto lo perturbara hasta el punto de que después desarrollara su enfermedad mental y cometiera lo que cometió. Pero realmente a mí más que un caso deleznable, me parece un caso muy, muy triste. ¿Tú, curiosita, dejarías que Anatoly fuera a seguir con su tratamiento en su hogar? ¿Crees que realmente es peligroso? ¿Qué piensas del asunto? Déjame saber abajo en los comentarios. No te marches sin activar la campanita de notificaciones, que te estoy preparando un contenido impresionante para esta semana que está a punto de entrar. Suscríbete si todavía no lo has hecho para que consigamos ese reto de llegar a los 100.000 curiositos sin censura, y mientras tanto ya sabes que nos estamos viendo en mi canal principal de Curioseando, donde te mantengo al día de los chismes más jugosos de tus celebrities favoritas. Yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Mua! ¡Chao!